Bueno, me corresponde hablar de la eutanasia, un tema que yo considero que como pocos despiertan polémicas tan intensas dentro de la profesión médica por la tremenda carga emocional que exhiben por igual tanto las que lo proponen como los detractores de la eutanasia, ya sea desde la vertiente religiosa, médica o legal. La siguiente, Elizabeth, por favor. Al final de esta somera exposición, porque realmente yo creo que va a ser somera, es posible pensar que oh, vamos a seguir manteniendo que eh, encierra uno de los problemas más controvertibles y más fascinantes de la medicina de todos los tiempos. La siguiente. La siguiente. Del griego eu, bien, y thanatos, muerte. Significa etimológicamente buena muerte. Es decir, muerte sin grandes sufrimientos. Y puede definirse como una acción u omisión que por su naturaleza o en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Esta es una definición que se encuentra en la Declaración sobre la Eutanasia de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La próxima. El término fue utilizado por primera vez por Francis Bacon en el año 1623, pero ya en poblaciones primitivas existían costumbres y tradiciones relacionadas con la muerte y con prácticas, por ejemplo, tanto de abandono de los ancianos inútiles, como es en eh, los, las tribus esquimales, por ejemplo, eh, o, o lo contrario, por supuesto, un contraste, asignándoles a los ancianos privilegios especiales y haciendo objeto de gran respeto, como existe más bien entre las tribus, algunas de las tribus indígenas, incluso de las que habitan aquí mismo en Venezuela. Platón, por ejemplo, en República, recomienda dejar morir a aquellos ciudadanos que no sean sanos de cuerpo. Sin embargo, el juramento hipocrático hacia el 450, más o menos antes de Cristo, Hipócrates promete no dar veneno a nadie, ni aunque se lo soliciten, ni tampoco tomar la iniciativa de sugerirlo. Pero es con el extraordinario desarrollo del cristianismo cuando ocurren grandes cambios en el concepto de eutanasia, no solo en obediencia al mandato del Antiguo Testamento de no matarás, sino también al mandamiento nuevo de la caridad. En el año de 1782, Williams utiliza el término eutanasia para significar la inducción de la muerte con el significado que le damos hoy. La siguiente. El debate entonces sobre la eutanasia adolece frecuentemente de una falta de claridad debido
a que en gran manera el lenguaje que se utiliza es ambiguo. Más allá del significado etimológico y de los diferentes sentidos que ha tenido a lo largo de la historia, es conveniente aclarar que hay situaciones que no deberían designarse como tal, aún adjetivándolas, y para las que preferiblemente se deben utilizar términos más apropiados. Tradicionalmente se clasifica la eutanasia como de omisión o de comisión. Pertenece a la primera, eutanasia de omisión, también llamada eutanasia pasiva, que a su vez se puede diferenciar en voluntaria, dejar a la enfermedad seguir su curso, involuntaria, contraria a los deseos del enfermo, o no voluntaria, sin conocimiento de los deseos del paciente. En cuanto a la eutanasia activa, se puede diferenciar en voluntaria, es decir, la que atiende a la solicitud del paciente, involuntaria, la que va en contra de los deseos del paciente, la llamada también eutanasia directa, que es la que busca el efecto directamente, el efecto de morir, o la eutanasia indirecta, en la que no es específicamente la muerte el efecto buscado. Pero realmente, hoy en día y en líneas generales, cuando se habla de eutanasia, nos referimos a la forma activa, voluntaria, directa. La siguiente. Con la práctica de la eutanasia, se adelanta el momento de la muerte. Pero el avance técnico permite hoy en día al médico actuar para posponerlo o retrasarlo, lo cual se compadece, por supuesto, con los propósitos de la medicina. El problema ético surge en aquellos casos en los que no existe esperanza alguna de curación y las medidas que se aplican solo lo que hacen es prolongar el proceso de morir. Esto es lo que se conoce con el término de distanasia, como lo vimos ya anteriormente en la clase anterior, o encarnizamiento terapéutico. En sentido estricto, se refiere a la prolongación artificial de una vida irrecuperable a través del uso de técnicas de soporte vital y mantenimiento de las constantes biológicas, ocasionando un sufrimiento prolongado e inútil tanto al paciente como a sus familiares. La siguiente. Desde el punto de vista ético, no se está nunca obligado al uso de medidas de las llamadas, los medios llamados desproporcionados, cuando no existe ninguna posibilidad de recuperación. Incluso la Declaración Vaticana sobre la Eutanasia se muestra de acuerdo con esta posición, que ya desde el año 1957 había sido aceptada por el Papa Pío XII y cuya expresión literal se recoge en nuestro Código de Deontología Médica. La limitación de medidas terapéuticas desproporcionadas o no razonables no incluye, por supuesto, bueno, esta lámina se quedó paralizada y yo creo que hay que tratar de pasarla a ver porque no está completa la lámina, Elizabeth. Ajá, ajá.
Bueno, la siguiente. La limitación de medidas terapéuticas desproporcionadas o no razonables no incluye, por supuesto, los cuidados y tratamientos debidos al paciente de acuerdo con sus necesidades, además de la alimentación y la hidratación. Un caso relevante cerca de este tema, que fue mundialmente conocido, hay mucho, pero este pues fue muy, muy célebre, vamos a decir así, fue el de Terry Schiavo en el año 2005 en los Estados Unidos, quien después de múltiples juicios por diversas instancias legales, le fue retirado el tubo de alimentación, falleciendo 13 días después. Este caso fue motivo de un apasionante debate público a nivel internacional, porque los padres de la paciente seguían empeñados en mantener todas las medidas que se han venido aplicando y la paciente tenía 15 años en estado vegetativo. Y el esposo, por su parte, quería que si ya no había ninguna posibilidad de recuperación, que se le retiraran esas medidas. El caso se llevó a juicio y, y en el juicio pues se decidió retirarle las medidas de alimentación y ella falleció. El, el médico presidente del Consejo Asesor de Bioética de los Estados Unidos en ese momento, que era el doctor Cass, y, declaró, pues, en estos casos yo preferiría estar al lado del enfermo, dejándole morir si ese es el proceso natural. No iría mucho más allá de suministrarle los medios mínimos para seguir viviendo, pero nunca le pondría una inyección letal ni realizaría otras acciones que provocaran la muerte del paciente. La discusión ética sobre la eutanasia se recrudece entonces ante una creciente tendencia que parece favorecerla, ¿no?, aún entre nosotros. Y aquí podemos ver la diferencia en los resultados obtenidos en unas investigaciones sobre el tema precisamente, que fueron realizadas por el doctor León, Augusto León, y colaboradores en la década de los años 70, en las cuales, con una encuesta que él realizó con diversos especialistas, encontró que los médicos no tenían disposición de aplicarla. Era la respuesta en ese momento. En cambio, entre el año 97 y 99, el, en un se obtuvieron unos resultados con una encuesta aplicada en la unidad de cuidados intensivos por los médicos Andrade y Rojas en el hospital universitario, y ellos consiguieron que el 49,7% de los médicos estaría dispuesto a aplicarla si se legalizara, y 50,1% afirmó lo contrario. Sin embargo, las 147 encuestas de este trabajo se realizaron entre los miembros de la Sociedad Venezolana de Oncología, o sea que había ese sesgo. En cambio que la del doctor León fue en médicos de todas las especialidades. De cualquier manera, en este análisis debemos tomar en cuenta que la población encuestada en este segundo trabajo eran todos pues, especialistas en oncología. Y a lo mejor ese sesgo pudiera explicar los resultados. Y sería interesante que ahora se pudiera hacer un trabajo similar para comparar
cómo se encuentran en este momento esas opiniones en relación con la eutanasia. La siguiente. La siguiente. Esta es la anterior. La siguiente. Ah, algunos de los factores que favorecen esta tendencia podrían estar constituidos por el proceso de secularización que ha sufrido la sociedad, o sea, son las explicaciones que se pudieran dar. La crisis de los valores religiosos o la consideración del principio de autonomía del paciente como un absoluto, entre otros. Muchos de los argumentos que se esgrimen, tanto a favor como en contra de la eutanasia, sería largo, por supuesto, enumerarlos aquí. Sin embargo, la discusión se mantiene entre los que alegan un imperativo ético de aliviar el sufrimiento del enfermo terminal o los que objetan la participación del médico en esa acción. La siguiente. Similares argumentos se presentan para la legalización. A esto se agrega en el sentido adverso la posibilidad cierta de colocarnos en la llamada slippery slope, la pendiente resbaladiza, según la cual se comenzaría por eliminar radicalmente los últimos sufrimientos de un paciente. Luego, habría que eliminar a los pacientes subnormales y, ¿por qué no, a los enfermos mentales o a los ancianos inútiles, con el pretexto de hacer desaparecer cargas demasiado pesadas para la familia y la sociedad. La siguiente. Algunas cuestiones legales, vamos a decir. Las legislaciones recientes en el campo de la eutanasia y también en el del suicidio asistido nos permiten conocer los cambios que se han venido produciendo a nivel mundial en relación con estos temas. En los Estados Unidos, por ejemplo, varios estados como Washington, California, Michigan y Oregon introdujeron solicitudes para permitirlos y en ellas solamente se les permitió en ese momento a Oregon. Pero hoy en día ya se permite en Washington, California, Colorado, Hawái, Maine y Nueva Jersey suicidio asistido, no eutanasia. El acta de morir con dignidad, que era un requisito del estado de Oregon para permitir el suicidio asistido, no exigía la presencia del médico mientras el paciente ingería la dosis letal del medicamento que le había sido suministrado. En Holanda, donde existía tradicionalmente una gran tolerancia a la práctica de la eutanasia, esta se legalizó finalmente en los últimos meses del año 2000, convirtiéndose entonces en el primer país del mundo en legalizarla. Esto a pesar de los hechos que nos indican algunas, vamos a llamarlas perversiones en su práctica, que, que han ocurrido pues ahí en ese país. Porque se aprueba inicialmente para enfermos crónicos y exige el requerimiento escrito de los pacientes. En 2002, la posibilidad de, de solicitarla se extiende a los adolescentes entre 12 y 16 años con el consentimiento del menor y de uno de sus padres. En 2006, el Parlamento holandés discutió la extensión a los dementes
desde 2004 se extiende a los niños de menos de 17 años, de menos de 12 años, con el dictamen de los médicos y el asentimiento de los padres. Según el doctor Verhagen, los médicos deciden en casos de niños y dementes. En niños, con la opinión de los padres. En dementes, la decisión definitiva es del médico. En teoría, el médico debe pedirle a otro médico una segunda opinión e informar a una comisión de control integrada por un jurista, un médico y un experto en ética, que dictamina si el procedimiento ha cumplido las disposiciones legales o no. El incumplimiento de los requisitos puede ser penado hasta con 12 años de cárcel. La eutanasia activa no voluntaria se practica en muchos de los hospitales holandeses, y los pacientes ancianos ya se niegan a ser hospitalizados o incluso asistir a la consulta médica. Y según Rainer Munch, profesor de la Universidad de Göttingen, el 25% de las muertes asistidas que se producen en Holanda no son a petición del paciente, obedecen más bien a la incapacidad de los familiares para mantener la situación del enfermo hasta el final. Este sistema en estos países, Bélgica igualmente, ha adquirido tal autonomía que prácticamente son las autoridades sanitarias quienes en muchos casos deciden sobre la vida y la muerte, con independencia de opiniones de pacientes y de familiares. La siguiente. Ajá. En la revisión periódica que se hizo en un momento dado allí, se comprobó que en 400 casos no fue solicitada, que en 1000 casos los pacientes no cumplían los criterios establecidos, y adicionalmente se comprobó la extensión progresiva de causales. ¿Qué ha ocurrido en otros países? En el territorio norte de Australia fue inicialmente legalizada en 1995, y yo creo que la siguiente, ajá, fue legalizada en el 1995, pero la ley fue derogada al año siguiente. Sin embargo, se reconsideró y se aprobó nuevamente en el año 2020 en, en estos territorios. Ahora, la siguiente. Interesante es este caso de la vecina República de Colombia, no solo por su cercanía, sino por su idiosincrasia, que es mucho más semejante a la nuestra que la de estos países que habíamos estado considerando antes. En Colombia, con motivo de una demanda para aumentar la pena debida a, a una práctica de eutanasia, más bien se obtuvo sorprendentemente la decisión de despenalizarla por parte de la Corte Suprema cuando mediara el conocimiento libre e informado del paciente, cuando la practique un médico o cuando el sujeto pasivo padezca una enfermedad terminal que le cause sufrimiento. En caso de faltar alguno de estos elementos, habría responsabilidad penal por homicidio. La sentencia, esa de Colombia, también reconoció el hecho fundamental a morir dignamente. La Corte exhortó
al Congreso a que reglamentara la práctica para que rápidamente se tuviera la ley. Sin embargo, pasaron 17 años antes de que la decisión se ratificara por el órgano legislativo colombiano, por lo cual entonces había quedado sin efecto. Pero en 2014, a raíz de otra solicitud de eutanasia en Colombia, la Corte decidió levantar la suspensión y ordenó al Ministerio de Salud que procediera a convocar un comité interdisciplinario y sugerir a los médicos un protocolo para los procedimientos necesarios. Y entonces la primera eutanasia legal se produjo en Colombia en el julio del 2015 en un paciente con un cáncer de la cara. La siguiente. En Venezuela se vivió una tentativa de incluirla en el anteproyecto de ley de salud, pero la intensa corriente de opinión que se desató en contra determinó su exclusión. En la actualidad, la práctica de la mal llamada eutanasia pasiva, o mejor conocida como antidistanasia, es decir, no emplear medios desproporcionados en el mantenimiento artificial de la vida en un paciente terminal, se contempla en nuestro país en los artículos siguientes. Lo que pasa es que esto no está caminando como es. Ajá. En la ley, en el artículo 28 de la Ley de Ejercicio de la Medicina, es taxativo sobre eso. Y en el Código de Deontología Médica, que se refiere a eso en los 10 artículos que se encuentran en el apartado referente al enfermo terminal, que van del 71 al 81 de nuestro código vigente. La siguiente. Ante los enfermos que le pidan al médico que acabe con su vida, es necesario preguntarse muy seriamente cuáles son los verdaderos motivos que los llevan a formular esa súplica. Con frecuencia es una forma de solicitar más atención para el alivio de un dolor o de un síntoma que le resta fuerza para seguir afrontando la enfermedad. Se requiere acompañarlo más, evitando esa sensación de soledad y de abandono. La siguiente. Hacia el año 1950, Boscan introdujo el término ortotanasia para expresar la muerte en paz o morir rectamente. Esto supone el respeto a la vida y el derecho a morir sin sufrimiento. Consiste en la ayuda que se le presta al moribundo sin practicar ni eutanasia ni distanasia para permitirle morir con una muerte digna del hombre, con una muerte en paz. Y estas fueron las consideraciones que dieron origen a la medicina paliativa. La siguiente. La etapa final de la vida del hombre era hasta no hace mucho tiempo poco complicada desde el punto de vista moral. Hoy nos impone difíciles decisiones debidas fundamentalmente al desarrollo técnico, a los progresos médicos y a las características de la sociedad. Desde una perspectiva ética, tres son las cuestiones más relevantes. El deseo de una muerte en paz.
la eutanasia y el uso o rechazo de medios desproporcionados, no razonables para la prolongación de la vida. La realidad nos ofrece imágenes muy variadas en relación con la muerte y con el proceso de morir. Los cambios ocurridos, aparte de su significado médico, provocan muchas interrogantes de tipo moral. La siguiente. Del comienzo del siglo XX al día de hoy, las causas de la muerte han pasado de ser enfermedades infecciosas o contagiosas a trastornos cardiovasculares, cáncer, accidentes y otras enfermedades crónicas o degenerativas. Ahora la muerte se produce más tarde y se produce también con procesos más lentos. En épocas anteriores, el moribundo vivía y compartía con sus familiares y amigos sus últimos momentos, desempeñando un papel principal en todas las solemnes ceremonias que rodeaba ese acontecimiento de la muerte. Moría en su casa, en su habitación, que se convertía en un lugar de encuentro mientras él se preparaba para la partida definitiva. Hoy, en las grandes ciudades del mundo occidental, cerca del 80% de las personas mueren en clínicas y hospitales, alejadas de sus familias, marcadas por la presencia de la técnica, con sentimientos de soledad y de abandono, en un contexto totalmente deshumanizado, en el que los médicos tratan de ignorar al paciente que muere y representa el fracaso del tratamiento. Hay cada vez más una pérdida de la religiosidad y se intenta ocultar al paciente su condición, expropiándolo de su propia muerte. Esto ocurre en nuestro medio, pero a diferencia de, por ejemplo, los Estados Unidos y otros países, en los que a veces se abusa de la diafanidad en este asunto, todo lo anterior conduce a una total modificación del panorama moral en relación con el morir, de tal manera que nos enfrentamos a una evolución en el concepto de muerte y a la introducción de la expresión muerte cerebral, la cual exige entonces la utilización de distintos criterios, tanto clínicos como de pruebas especiales, la próxima, para su diagnóstico definitivo, con la aplicación de protocolos específicos de pruebas, periodos de espera, de observación, que una vez cumplidos permiten entonces el uso de los órganos del fallecido algunas veces para procedimientos de trasplante. Y tenemos que entonces, anteriormente, los criterios utilizados, que eran ausencia de signos vitales, paro cardiorrespiratorio, un espejito que se le colocaba al frente de la nariz y la boca del paciente para que el espejito se veía si el paciente respiraba o no respiraba en, en el espejito, a los conceptos modernos de muerte encefálica, que realmente equivalen a la muerte del individuo y en los que los criterios utilizados es la ausencia de reflejo del tallo o determinación por procedimientos paraclínicos, etcétera. La siguiente. La llamada muerte digna del hombre, en paz, el interés por alcanzarla
representa una conquista moral de nuestro tiempo. Y es por ello que se introduce como un concepto cultural nuevo y se han empleado diversos términos para expresarla. Se habla de muerte digna, humana, ideal, natural, deseable, derecho a morir dignamente, serenamente, en paz. La siguiente. Y que entonces este, este, han dado origen pues a lo que son los cuidados paliativos y de los cuales les va a hablar Fabio en esta tarde, ¿no? Simplemente vamos a introducir rápidamente el concepto de medicina paliativa, que es un intento de restablecer ese papel tradicional de médicos y enfermeras de curar a veces, aliviar frecuentemente o confortar siempre. Este fue una publicación de un grupo de bioeticistas que redefinieron las metas de la medicina actual, publicado en el Hastings Center Report del año 96. La siguiente. Entonces, esos cuidados paliativos surgen a finales de los años 60 del siglo pasado por iniciativa de Cecil Saunders, que es una enfermera inglesa que luego se va a graduar de médico, y ella va a crear el hospicio San Christopher con los antecedentes de los hospicios medievales que ya existían desde el siglo IV de nuestra era y los hospicios para moribundos que existían en Francia y en Inglaterra en el siglo XIX. Son antecesores, pero claro, con unas características completamente diferentes de lo que son hoy en día. Otras dos mujeres notables que deben ser mencionadas en el campo de los cuidados paliativos son Elizabeth Kubler-Ross, por sus trabajos sobre conversaciones con los moribundos, que han aportado muchísima información sobre las diferentes etapas del proceso, que ella describe como negación, rebeldía, depresión y aceptación. Y también la Madre Teresa de Calcuta, con su designación, su dedicación a los más enfermos, abandonados y miserables, en sus casas para el moribundo, y otras acciones que le valieron a ella el Premio Nobel de la Paz y el Camino a los Altares. Pronto surgen otras iniciativas y en América los primeros cuidados paliativos son en el Hospital de la Reina Victoria en Canadá, y los cuidados domiciliarios supervisados por el personal de ese mismo hospital. Y hoy, bueno, los cuidados paliativos se extienden por más de 70 países del mundo. La siguiente. ¿En qué consisten los cuidados paliativos? Es la atención activa y total al paciente y a su familia por un equipo interdisciplinario altamente especializado cuando la enfermedad ya no responde al tratamiento y la expectativa de vida es muy corta, entre 3 y 6 meses, diferentes opiniones. El término paliativo deriva de la palabra latina pallium, que significa manto o cubierta, y que se aplica aquí en el sentido de cubrir los síntomas, taparlos o más bien aliviarlos cuando no se puede tratar la causa de la enfermedad. Sin embargo, su alcance es mucho mayor que el simple tratamiento de los síntomas. Síntomas como dolor, náuseas, vómitos, diarrea, angustia, disnea, insomnio, anorexia, prurito, hipo, vértigo. Y más bien implica un enfoque holístico, tomando en cuenta los aspectos psicológicos,
sociales y espirituales del paciente y de sus familiares. La siguiente. Entre sus principales objetivos, muy rápidamente, aliviar el dolor y otros síntomas al atender los requerimientos psicológicos y espirituales con, con el auxilio religioso en el caso de que el paciente lo desee, ofrecer el apoyo para promover la creatividad, el desarrollo de actividades, la autoestima, la integridad y ofrecer a la familia el apoyo necesario para afrontar el proceso de la enfermedad y sobrellevar el duelo. La medicina paliativa no busca ni acelerar ni posponer la muerte. Afirma la vida y se opone firmemente a la eutanasia. Los valores centrales en los cuales se fundamentan, la siguiente. Comprende la dignidad de la persona, la solidaridad entre el paciente y el médico, dando lugar a que sea el amor y no solo la ciencia el que oriente la atención al paciente, resaltando en el valor que define a la medicina paliativa y que no es otro que la compasión hacia el ser humano que sufre. La siguiente. ¿Cuáles son los desafíos éticos? El manejo de la verdad quizás es el mayor de los desafíos que enfrenta el médico ante el paciente terminal. Teme destruir su esperanza y a veces las evasivas terminan por aislar al paciente tras un muro de silencio, dejándolo con sus miedos, con sus angustias. Es necesario un compromiso de apertura y honestidad en el trato con el enfermo y poseer habilidad para la comunicación, al mismo tiempo que una gran sensibilidad para dosificar la información y suministrarla progresivamente en el momento oportuno y hasta donde el paciente la desee conocer. Es por ello que se requiere de un entrenamiento adecuado, de una alta competencia que no se incluye en nuestra formación como médicos. Las escuelas de medicina no enseñan a tratar al paciente terminal y el médico no sabe qué hacer ante él. Mantener la esperanza en el ser más que en el lograr. En las relaciones con los demás y en la relación con Dios o con algún ser superior, de acuerdo con las creencias de cada uno cuando queda poco de esperar y no ser dejado solo ante la muerte. Esto es lo que configura el llamado acompañamiento, acción que no es fácil de realizar y que en líneas generales se encuentra fuera de lo que el médico considera su deber. La siguiente. El desarrollo de la medicina paliativa como respuesta ética y profesional a la eutanasia depende de un profundo compromiso moral y de una auténtica manifestación de solidaridad y de sensibilidad por el sufrimiento humano, elementos estos del valor que la define y que no es otro que la compasión. Creo que la última. La siguiente.